¿Cómo les va? En esta oportunidad vamos a hablar un poco de la construcción social de las juventudes o del concepto de juventudes. Hemos tomado un artículo de Lidia Alpizar y Marina Bernal para hacer esta introducción, teniendo en cuenta que ellas un poco buscan explicar desde qué perspectiva se han estudiado las juventudes, o se ha explicado las juventudes en realidad, y además haciendo foco, nos parece, ¿no?, cómo los factores sociales están involucrados en el desarrollo de nuestra identidad, así que aprovechamos que ustedes ya han visto el primer video para profundizar un poco más en los factores sociales que están involucrados en la construcción de nuestra identidad. Bueno, como podemos ver, desde dónde podemos comprender el concepto de juventudes, yo he seleccionado el artículo los tres grandes líneas, digamos, que son más significativas. La que ustedes probablemente conozcan es la psicobiológica, donde se ve la etapa de la juventud con el concepto de adolescencia, ¿no? Y que está enfocado, focalizada en el desarrollo biológico, en los cambios hormonales y fisiológicos que tenemos obviamente en esta etapa, pero además también está vista como una etapa de crisis porque hay una construcción de la personalidad y es en esta perspectiva la personalidad puede ser sana o patológica, depende del desarrollo que tenga, ¿no? Entonces, esta es una de las teorías más antiguas, podríamos decir, que habla de las juventudes. Otra de las teorías es vista esta etapa como un momento de integración social, donde ya se pone énfasis en el aprendizaje que los jóvenes tienen obviamente y ese potencial para desarrollarse porque están en pleno desarrollo de su identidad. Y también está vista como un momento donde se desarrollan los procesos emocionales y se comienza una participación social más genuina, que esta participación va a ir posibilitando la construcción de la identidad. Y la otra que he seleccionado tiene que ver con la construcción sociocultural, obviamente, que es un poco la intención de este primer módulo, es poder ver qué implicancia tiene lo social y lo cultural en el desarrollo de nuestra identidad. Entonces por eso nos vamos a centrar en esta postura, donde acá se define la identidad y la juventud, perdón, como una categoría cultural, ubicando al sujeto en un contexto, ¿no? En un contexto histórico y cultural. ¿Qué significa eso? No es lo mismo los jóvenes de hoy que los jóvenes de ayer, ni que los jóvenes de más adelante, del futuro. Es probable que las características de estas personas sean distintas, porque tiene que ver con el contexto histórico y porque además también lo cultural tiene un rol importante y no es lo mismo ser un joven en Mendoza que uno en Buenos Aires o uno en otro país. En esta perspectiva se resalta la diversidad de formas de expresión, que es algo importante, y también se habla de que esta identidad de cada uno está construida y vinculada en relación al lugar donde pertenece, a las características sociales también que posee y al tiempo en el que se desarrolla esta identidad. Bueno, para retomar un poco la construcción de la identidad desde la perspectiva social, voy a hacer referencia a algunos conceptos muy específicos que tienen que ver con que está construida históricamente, ¿no? Nosotros pertenecemos a un tiempo y un lugar específico. Entonces, tenemos que ubicarla en un contexto social. El contexto social de referencia puede ser micro, como mi familia, o puede ser un poco más amplio, como los grupos de la escuela en la que yo fui, al deporte que yo practico, y además en un grupo social mucho más complejo que es el país en el que vivo, la provincia en la que estoy residiendo, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta estos elementos a la hora de pensar que nuestra identidad es producto de algunos procesos de disputa y negociación, que está vinculada a un momento histórico y a un lugar específico, sí, pero además que presenta estos procesos de disputa y negociación porque no solo tiene que ver con lo que yo creo de mí mismo, ¿sí? Y no tiene que ver solo con un desarrollo personal de mi identidad, sino también con considerar lo que otros piensan, otros referidos a estos microcontextos o macrocontextos en relación a la juventud, las representaciones que se generan
en relación a ello, y yo voy logrando ese desarrollo de la identidad entre los dos aspectos, lo que creen y lo que piensan los demás y lo que creo y siento yo, cómo me autopercibo, cómo me describo, ¿no? Entonces, y además esta identidad no solo es una negociación entre lo que los demás creen, piensan y lo que yo creo y pienso, sino también que se desarrolla en relación a la pertenencia a los grupos de los que yo participo. Si yo me siento más cercano a un grupo por sus características o por sus valores o por sus intereses, eso también va definiendo nuestra identidad. Probablemente reconozcan estos mitos, ¿no? Que aunque en este apartado tienen nombres difíciles, digamos, ahora vamos a verlos brevemente a cada uno, pero es muy cercano a lo que eventualmente puede pasar en relación a lo que creen de los jóvenes hoy en día. A ver, esta mirada o este mito de homogeneizar, de que todos somos iguales, tenemos las mismas necesidades y entonces todos pueden responder a esas necesidades como si no fuéramos sujetos que se construyen y que tienen una diversidad, ¿no? Estos otros mitos de estigmatizar a través de prejuicios o de estereotipos de cómo tenemos que ser los jóvenes, relacionado tal vez a una etapa de riesgo, pensada desde la perspectiva de esta etapa de crisis donde uno no sabe qué decisiones tomar, a veces se vincula con prejuicios de consumo, de conductas de riesgo, ¿no? Entonces, eso significa lo estigmatizante, este mito de estigmatizar las juventudes. También se convierten, o hay unas cuestiones que tienen que ver con la invisibilidad. A ver, el joven está en un momento de proceso donde puede tomar decisiones y es adulto para algunas cosas, pero también considerado por los cercanos o nuestros medios sociales no posibilitados a tomar decisiones. Están ahí en el medio, están en el medio ustedes, en realidad. Y también otro de los mitos que podemos encontrar son los de valorizantes, como que no se considera su opinión, no se considera a veces, ¿no? Toda esta cuestión, porque hay una mirada muy adultocéntrica en vinculación con las juventudes, donde el adulto que ya pasó por esa etapa cree o piensa que ya sabe lo que el joven quiere, lo que el joven desea, lo que este joven necesita y directamente sin preguntar o sin consultar toma decisiones directamente en relación a algunas cuestiones de ellos. Bueno, con esta presentación la idea era poder profundizar un poquito más en cuál es el rol importante que tiene la sociedad y los contextos en los que nos desenvolvemos para la construcción de nuestra propia identidad. Entonces, la idea es que tal vez ni siquiera se pueda llegar a hacer una intervención o una modificación de esas cuestiones, sino solamente poder hacerlas visibles y que ustedes estén atentos a que esto puede pasar.